¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes en el webinar de diseño de moldes de Crioparametric. En este caso vamos a comenzar con unas diapositivas donde vamos a explicarles un poco sobre cuál es el contenido de este módulo para diseño de moldes con Crioparametric. Además un poco de nuestra historia como compañía. Nosotros somos Global PLM. Y uno de nuestros objetivos de este webinar es mostrarles el porqué de este webinar para la industria mexicana, ¿no? México es el cuarto importador de moldes en todo el mundo, ¿no? En este mercado existe una gran cantidad de dinero y bueno, hay 1.800 millones de dólares en este negocio, ¿no? La mayoría de estos recursos no salen del país por falta de capacidad, ¿no? que tiene nuestro país de producir moldes. Solamente entre el 5 y el 10% de la demanda originada es atendida por empresas nacionales. O sea, esta demanda que hay de moldes, solo el 5 o 10% lo estamos atendiendo nosotros. Nosotros somos el cuarto importador de moldes porque nosotros no tenemos capacidad de poder producirlos. Entonces hay un gran vacío y una gran oportunidad en la que nosotros podemos hacer frente a esta escasez de moldes que tenemos en México, ¿no? Para esto, pues bueno, nosotros somos, como les comentaba, Global PLM, una empresa que fue fundada en el 2009 con el objetivo de mejorar la competitividad de México en todos los aspectos en cuestión de diseño. Nosotros también damos capacitación en una serie de cosas que más adelante veremos a detalle. ¿Cómo vamos a hacer esto? Proporcionando tecnología de punta y servicios profesionales. Nosotros somos partners directos de PTC, así que toda ya sea licenciamiento o cursos que adquieren con nosotros son directos y avalados por PTC de manera directa, ¿no? También pues obviamente, como les comentaba, somos una empresa de consultoría de procesos, asesoramiento empresarial, implementación, capacitación y prestamos servicios también de ingeniería, ¿no? Nuestros partners, como les comentaba, son líderes en la industria. PTC, la compañía que inicialmente inició como parte de la NASA hace mucho tiempo y después se hizo de manera independiente y ahora pues tenemos PTC y una serie junto con Crioparametric tenemos una serie de herramientas bastante útiles en el desarrollo del flujo de vida del producto, ¿no? Ahora, como les comentaba, dentro de nuestros servicios está la prestación de licenciamiento de software, entrenamiento, implementación, desarrollo de apps. En sí hay una gran cantidad de ramas que nosotros manejamos, pero en este caso, como les comentábamos, vamos a hablar un poco sobre Crioparametric, que es una de nuestras herramientas principales, y cómo diseñar moldes con ella, ¿no? Vamos a estar yendo rápido para no perder mucho tiempo. Son algunos de nuestros clientes. Como podemos ver, hay clientes tanto transnacionales como locales. Específicamente con los clientes transnacionales o que son internacionales, pues tenemos bastante orgullo de poder trabajar junto con ellos, pero hay algunos, como aquí Vitroquímico, son locales, ¿no? Y esto también nos da bastante orgullo trabajar con este tipo de empresas porque son mexicanas y estamos ayudándolas a salir adelante con sus proyectos, ya sea con implementación, con compra de software o demás, ¿no? Aquí tenemos una pequeña lista del porcentaje de distribución que genera moldes en la industria, ¿no? El 41% de esta distribución es hacia la industria automotriz, 30% es hacia otro tipo de industria, como fabricación de plástico, juguete, cualquier otra cosa que se fabrique en cuestión de inyección de plástico, pero el 41% se va a la industria automotriz, ¿no? Pues podemos verlo en un auto, ¿no? Una gran cantidad de piezas de un automóvil son de plástico y son generadas por medio de moldeo de inyección. Otro 16% se va a la fabricación de electrónica y fabricación de electrodomésticos, ¿no? Eso nos da más o menos un resumen de cómo está la industria de los moldes pues allí distribuida, ¿no? ¿Qué objetivo vamos a tener nosotros al utilizar Crioparametric? Tal vez ahorita nosotros ya utilicemos un software CAD para utilizar o para diseñar moldes, ¿no? Pero en este caso, si no te contamos con un módulo,
igual es posible, pero el proceso se complica bastante, ¿no? Desde poder generar el famoso cutout o la operación booleana para poder generar corazón y cavidad, hasta poder generar una línea de partición correcta y insertos y demás, ¿no? Prácticamente es un trabajo que si no lo hacemos con un módulo es artesanal y nos puede llegar a tomar bastante tiempo el modificar algo, ¿no? Que nos equivoquemos en algún punto del diseño nos permite, normalmente cuando trabajamos con ese método, reintegrar alguna aplicación o hacer un rediseño de, por ejemplo, la pieza de trabajo. Acá es muy sencillo y todo el molde se adapta y toda nuestra cavidad, corazón, insertos se adaptan a como nosotros modifiquemos los elementos y nos da un flujo de trabajo bastante rápido, desde que empezamos a diseñar cavidad y corazón hasta que tenemos nuestro molde completo. Y como les comentaba, obviamente es el principal punto, pero también es que tenemos una librería de todos estos componentes, portamoldes, botadores, sliders, demás piezas estándar que nuestros moldes pueden ocupar para trabajar. Tenemos una librería bastante completa, que constantemente se va actualizando conforme se actualiza nuestro módulo de librería de moldes. Además, pues como les comentaba, el facilitar el diseño nos da una posibilidad de minimizar el tiempo de diseño desde que nosotros comenzamos a hacer cavidad y corazón hasta que pues, terminamos directamente con el molde completo. Adaptamos también la forma de trabajo a las necesidades del diseñador. Como les comentaba, ya esto no es trabajar de manera artesanal, sino que nos da la posibilidad de tener una flexibilidad de trabajo entre funciones más sencillas, ¿no? Esto nos da la posibilidad de abordar cualquier tipo de trabajo. Normalmente las compañías que hacen moldes y los hacen de manera artesanal, o sea, diseñándolos de manera artesanal con alguna otra herramienta o incluso con Creo, pero sin este módulo, pues normalmente no se animan a tener algún tipo de trabajo complejo o más allá de lo que ellos consideran sus capacidades, porque como tal el modelado artesanal de moldes no los permite trabajarlo tan sencillo como este módulo, ¿no? Además, obviamente, la reducción de tiempo y el que el trabajo sea menos reduce el costo bastante, ¿no? Obviamente, pues, obvio de la velocidad, ¿no? Ahora, hablando directamente de la herramienta, ¿qué tiene la herramienta? La herramienta como tal es una extensión de Creo Parametric. Se puede llegar a conocer también como TDO o TDX, dependiendo si es resultante o si es local. Y la herramienta se llama así, Creo Tool Design Extension. Y como les comentaba, la persona que lo necesite es cualquier persona que necesite una herramienta para fabricación de piezas para molde de inyección, plástico, componentes fundidos y demás, ¿no? Porque también podemos hacer die cast y una serie de opciones ahí. En este caso nos estamos enfocando con inyección de plástico porque, como les comentaba, es una industria bastante grande aquí en México, en todo el mundo, y que pues absorbe una gran cantidad de porcentaje de diseño de moldes, pero en general podemos hacer todo tipo de moldes con esto, ¿no? Incluso también troqueles progresivos. La fabricación, pues como les comentaba, es competitiva y pues obviamente pues, las empresas que necesitan tener más tiempo y más calidad en el diseño de sus moldes en los que deberían tener este módulo, ¿no? Como les comentaba, pues el valor de negocio es que a menor tiempo de diseño se reduce el tiempo de comercialización y el desarrollo de los productos cada vez está siendo más costeable para la empresa. También el mejorar la calidad y apariencia del producto, ya que nos permite tener un molde mucho más preciso en mucho menos tiempo. También obviamente, como les comentaba, la mejora de los procesos, el diseñar una herramienta o tener una herramienta que diseñe moldes de inyección o cavidades, patrones de fundición de manera sencilla nos da un valor agregado bastante bueno. Obviamente la interfaz de usuario es sencilla, con un claro flujo de trabajo lateral como lo tenemos en la mayoría de los software CAD. Muchas de las geometrías que nosotros creamos se automatizan o se hacen de manera muy sencilla, con un diseño asociativo entre lo que estamos creando y el molde que tenemos, y obviamente pues el poder crear dibujos automatizados o mucho más sencillos con este proceso. Ahora si habláramos de por ejemplo la siguiente extensión, que es la librería de moldes, como tal se puede también encontrar como EMX o Creo Expert Mold Base Extension, que prácticamente es una librería de elementos que no solamente funcionan como una librería tonta o una librería que no tiene inteligencia, sino que es una librería que tiene capacidades de integración sencilla. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Pues, clientes que necesitan mejorar la calidad y velocidad de la innovación en el mold base. ¿Qué es mold base? Portamoldes, botadores,
como tal el ensamble de las múltiples capas que tiene un molde, como capa superior, capa de centrado y demás elementos que hay en un portamoldes como tal, ¿no? Como les comentaba, al tener esto, él nos da la capacidad de poder ensamblar nuestro molde o nuestras piezas de portamolde de una manera muy sencilla, reduciendo tiempo de comercialización, como les comentaba, el desarrollo de productos y obviamente el costo de fabricación. También hay que tener en cuenta que todas estas piezas que nosotros integremos acá, como les comentaba, no son piezas tontas. Tenemos la capacidad de editarlas, modificarlas, editar su posición o simplemente poner algún elemento como el spur bushing o nuestro anillo de locación de una manera muy sencilla, ¿no? También lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso es todo lo que es flujo de trabajo en 2D, como es gestionar los drawings para la fabricación del mismo, que son bastante simples, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra presentación, también tenemos contamos con Creo Mold Analysis. Obviamente el objetivo de Creo Mold Analysis no es el hacer frente a grandes herramientas de simulación de inyección, pero sí el darnos la idea como diseñador, cuál sería el punto de inyección, cómo sería el punto de llenado o la forma de llenado de nuestro molde como tal, ¿no? Esto se aplica directamente a la pieza antes de comenzar a trabajar, a diseñar cavidad y corazón y poder tener un diseño mucho más lógico, ¿no? Y que ya la persona que se encargue de hacer la simulación más a detalle, con alguna herramienta más específica como Moldflow o algo por el estilo, pues ya no tenga que estar haciendo mejoras en el molde, sino que ya va con una cierta iniciación de lógica en cuestión de diseño. Esto es con Moldex 3D. Esta es la herramienta que está detrás de esta función. Y ya como último punto, pues bueno, la presentación es cortita, es prácticamente para que nos demos una idea y bajemos a lo que realmente nos importa, que es la presentación técnica de Creo Parametric, que lo veamos directamente en el software. Este es mi LinkedIn, yo soy Iván Herrera, y este es el LinkedIn de Global PLM para que nos estén siguiendo allí. Aquí tenemos información sobre nuestra compañía, donde estamos ubicados, algunos teléfonos, y si quieren más información sobre estos módulos, este módulo de Creo Paramétrico o cualquier otro módulo o capacitación en el mismo, aquí están los correos de mis compañeros encargados del área de ventas. Entonces, como les comentaba, estos son los QR que nos mandan mi LinkedIn personal y al LinkedIn de Global PLM para que estén ahí al pendiente de lo que estamos subiendo y estén en constante, pues ahí estén en atención, ¿no?, para los webinars que vamos subiendo, que de temas bastante interesantes en las múltiples herramientas que manejamos de PTC, ¿no? Entonces, en este caso ya terminamos con este apartado de la presentación. Lo que voy a hacer aquí es presentar mi pantalla con el afán de que ustedes tengan la posibilidad de ver el software, ¿no? Aquí ya deben estar viendo ustedes el software. Entonces, en este caso, este es Creo Parametric, ¿no? Este es el Creo Parametric como lo conocemos todos de primera mano, lo que vemos nosotros cuando utilizamos Creo. Y bueno, el apartado de diseño de moldes viene de este punto, ¿no? Nosotros, sin necesidad de ningún tipo de módulo, nos tenemos la capacidad de entrar a la pestaña análisis, por ejemplo, y analizar o generar un análisis de draft, ¿no? El análisis de draft es muy sencillo, es cuestión de seleccionar la geometría que queremos analizar y una superficie que nos va a dar la posibilidad de tener un pull direction para especificar hacia qué dirección queremos tener nuestro análisis de draft, ¿no? El proceso es bastante sencillo. Tenemos una escala de color en donde nos va mostrando, en base al valor que pusimos como escala de draft, cuáles son los elementos que tienen la escala mayor, en positivo, en negativo, y en gris los elementos que no cuentan con un draft específico y que obviamente se necesita generar, porque si no, pues no podríamos desmoldar nuestra pieza. Entonces, en este caso podemos hacerlo de manera visual así, o tenemos la posibilidad de generar por medio de la flecha roja. Lo podemos ver ahí como donde nosotros ponemos nuestro cursor, él nos dice en qué punto específico de la gráfica de color se encuentra la superficie que yo estoy preseleccionando con mi cursor. Por ejemplo, en este caso es muy obvio que las superficies o las paredes de estos rips que tenemos en medio, que son para montaje, no tienen ningún draft. Entonces, para esto es necesario generarle un draft a esta geometría. El draft se aplica desde el modelado tradicional de Creo Parametric, no es necesario hacerlo desde ninguna herramienta especial ni nada por decirlo. Esto, todos los que tengan Creo Parametric desde su versión más básica tenemos acceso a esto
Y el proceso pues es sencillo, ¿no? En este caso voy a trabajarlo directamente sobre una cara, después una bisagra para poder hacer el movimiento de la misma, y con eso nosotros podemos tener ya un draft en ambos sentidos de nuestra geometría, gracias a un espejo que tenemos aquí que nos permite tener el draft en los dos lados de la geometría. Aquí podemos verlo justamente ya aplicado nuestro draft, como tenemos ya nuestra geometría creada, y obviamente podemos generar de nuevo un análisis para verificar si lo que hicimos es correcto o no. De hecho, como les comentaba, es sencillo, simplemente seleccionar una superficie y ya está. Lo podemos notar aquí, ya no es gris, y ya cuenta con un draft positivo hacia la dirección que nosotros ocupamos, ¿no? Entonces en este caso podemos contar con que nuestra pieza está bien modelada. Ya podríamos empezar a generar un molde, ¿no? Para poder generar un molde, pues el proceso es sencillo. Hay un proceso de manufactura que se llama Mold Cavity, que justamente es un proceso de manufactura que se activa al adquirir la herramienta de Mold Design que veíamos anteriormente. Entonces en este caso voy a generar aquí un molde nuevo. En este caso, este molde, pues bueno, voy a tenerlo en una plantilla de milímetros. Y el proceso es sencillo. Automáticamente en dirección a Z nos da un pull direction, que es la dirección en la que vamos a desmoldar, para poder tener nuestra creación de molde en esa dirección y no hacerlo de otra manera, ¿no? El modelo de referencia que nosotros vamos a ensamblar en este caso es el modelo que trabajamos anteriormente. Aquí nosotros podemos elegir cuál elemento vamos a ensamblar y en qué tipo de patrón, ¿no? Si yo elijo sencillo, pues elegiría un patrón simple de ensamble de mi pieza de trabajo, en donde simplemente haría un molde para una sola pieza. Pero en el caso de que, por ejemplo, quisiéramos hacer nosotros una matriz para el molde, podemos aquí modificar los valores de X y Y, previsualizar y tener, por ejemplo, una matriz en donde baje un gate en el centro y llene las 4 piezas a la vez. Esto es de manera rectangular, pero igual podría ser de manera circular. Podemos verlo aquí. Yo puedo poner aquí un valor de radio, previsualizar, y tengo ya ahí nuestra geometría. Incluso puedo modificarlo al momento, previsualizar y modificar y ver cómo se modifica nuestro patrón. Incluso si quisiéramos que fuera radial y no constante, sino que conforme fuera el radio las piezas rotaran, puedo aplicarlo aquí y ya tengo una rotación de piezas conforme voy generando mi patrón. En este caso digo son 4 cavidades, pero se pueden aumentar en cualquier momento. Podría poner 5 o 6, previsualizar, y obviamente que van a quedar montadas por el valor que tenemos aquí. Pero si ya modificamos aquí este valor, podemos ver que ya podemos tener un patrón de este estilo. Muy sencillo, la misma herramienta nos provee de esta función. En este caso va a ser un patrón simple, que voy a darle a aceptar. Y voy a elegir o voy a empezar a trabajar con mi pieza, ¿no? El proceso de creación del molde es bastante sencillo, ¿no? Nosotros podemos verlo desde ahorita, como ya la herramienta nos está dando posibilidades de ensamblar múltiples piezas para hacer una cavidad y corazón pues comunitario, ¿no? No solamente como lo estamos haciendo ahorita. Entonces en este caso el proceso siguiente es la creación del workpiece, la pieza de trabajo que nos va a servir como modelo de intención a cortar para poder generar cavidad, corazón, y en este caso también un slider que lo ocupamos aquí enfrente. Nuestra pieza de trabajo, pues en este caso utilizaremos, como les comentaba, herramientas de automatización como la pieza de trabajo automática, en la que en base a un sistema coordenado muy fácil nosotros podemos generar nuestra pieza de trabajo. En este caso, pues como les comentaba, muy sencillo. Yo puedo poner aquí un valor y podemos ver cómo crece ya nuestra pieza de trabajo. También puedo ponerle, por ejemplo, aquí un valor hacia la dirección que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ver ya esto, como por ejemplo ahí podemos ver que ya tenemos una pieza de trabajo. Si nos hace bastante grande, pues podemos modificar en cualquier momento esto y ya regresamos acá. El punto de esto es que esta geometría que nosotros estamos creando aquí es muy fácil de poder editar en cualquier momento. O sea, no importa el proceso en el que vayamos, podemos regresar a modificar el workpiece y todo nuestro molde, cavidad, corazón e insertos se van a adaptar. En este caso, pues ahí tenemos ya mi pieza de trabajo.
la pieza de trabajo inicial con la que voy a comenzar a hacer cortes y demás elementos. Entonces, antes de trabajar con lo que es silueta y partición del molde, voy a crear primero el inserto, ya que es una pieza independiente o un volumen del molde que vamos a hacer de manera independiente y que vamos a utilizar justamente una herramienta que se llama Mold Volume. Obviamente, para antes de comenzar la herramienta de Mold Volume, yo voy a hacer una copia de unas superficies, específicamente estas, que nos van a permitir utilizarlas como una tapa o una herramienta de corte. En este caso, pues bueno, utilizaríamos las opciones de exclusión de superficies para que se genere un relleno de esta superficie y ya está. El objetivo era tener como una tapa para evitar que nuestro inserto pase de esa superficie, ¿no? Y que sea un inserto creado de manera correcta. Esto se genera a través de un volumen de molde en el que nosotros vamos a trabajar específicamente una extrusión. El proceso es muy sencillo. Yo puedo elegir en dónde quiero comenzar a extruir, puedo elegir mover mi superficie de trabajo de esta manera. En este caso pues va a ser un simple rectángulo, no ocupamos nada más complicado. En este caso, pues como les comentaba, para poder hacer el inserto de esta parte, aquí voy a hacerlo más o menos de esta forma, acepto, y que puedo comenzar, por ejemplo, a extruir esta geometría. Aquí tengo yo la herramienta de extrude y se extruye desde la parte exterior del portamolde, del molde, del workpiece, hasta donde yo lo quiera. Entonces voy a hacerlo pasado ligeramente de la superficie que acabo de hacer, y esa superficie que acabo de hacer la voy a utilizar como superficie de corte, ¿no? Para eso tenemos una herramienta que se llama Trim Geometry, nos permite cortar a través de múltiples opciones de recorte. En este caso, como yo tengo una superficie, voy a utilizar la opción de Quilt. Yo acepto, selecciono la superficie, pues tengo que elegir un plano de trabajo para poder especificar hacia qué dirección quiero hacer el corte, y con eso directamente pues ya tenemos cortado nuestro modelo, más bien en este momento es de superficie, porque todo el modelo se trabaja en superficies hasta que se solidifica al final del proceso, ¿no? Entonces, en este caso ya lo que tendríamos que hacer es hacer nuestra pieza de trabajo para hacer el cutout, porque en este momento podemos verlo, es un rectángulo. Según cutout como tal, ya toma la pieza, el slider ya toma la forma de la pieza correcta para hacer un slider como tal. Aquí podría yo aceptar ya, y obviamente podría también ya ocultar mi superficie para poder hacer una revisión más concreta de mi slider, ¿no? Ahí lo podemos ver, y le va a dar forma a esa ventila o ese hueco que tenemos en la parte de enfrente del modelo. Entonces, ya que tenemos nuestro slider hecho, ya podemos pasar con lo que es la superficie de partición. ¿Por qué razón hice primero el slider? Por cuestión de comodidad, pero podríamos hacerlo en cualquier momento. Prácticamente en este caso lo hice así, para tenerlo ya listo y evitar hacer todo este trabajo cuando tenga mi superficie y no me permita ver de manera clara, ¿no? El poder generar una superficie de partición, en este caso lo vamos a hacer por medio de una silueta, ¿no? Normalmente podríamos elegir manualmente nuestra silueta, pero como pues esta pieza fue modelada directamente en Creo, nos da capacidades de poder elegir pues más concretamente la silueta. Cuando trabajamos con modelos importados, obviamente tal vez la precisión de la selección de la silueta cambia, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer esto. Por ejemplo, aquí él detecta la silueta del molde, del modelo, pero también detecta estos elementos que son los elementos que él encuentra como gaps para poder hacer la partición. O sea, él ahorita no detecta nuestro slider. Entonces, para esto nosotros tenemos aquí la opción de los loops que queremos incluir o no incluir en la curvatura. Obviamente la curvatura número 1 se va a incluir porque es la que ocupamos para poder hacer la superficie de partición, pero las curvaturas extras que se encuentran aquí yo las voy a excluir así directamente para que no las incluya dentro de la función, porque ya tengo yo un elemento que está atacando esas curvaturas que quedaron libres. Esta curvatura que acabo de crear me va a servir como elemento de partición, como elemento para poder generar una línea de partición o como para poder trabajar esta línea de partición a futuro. La línea de partición como tal se genera con esta herramienta que se llama Parting Surface, y es una herramienta muy sencilla de utilizar en la que tenemos múltiples herramientas. Por ejemplo, en este caso utilizaremos la herramienta Skirt Surface, ¿no? Skirt Surface nos pide trabajar con un modelo en donde se va a encontrar la superficie con el modelo o con la línea o con el modelo de workpiece para tener un límite, ¿no? Después obviamente nos pide seleccionar una curvatura. Esto podemos hacerlo con
Query Select directamente desde la geometría, y nosotros podemos previsualizar de lo que está haciendo. Este preview es cómo quedaría en esta línea de partición. Muchas veces podríamos dejar este proceso bien hecho, pero si nosotros nos ponemos un poquito más precisos a la hora de diseñar el modelo, podemos notar que tiene algunas superficies que generan pequeños escalones, que específicamente tal vez no es lo que queramos cuando nosotros trabajamos con un molde para la vida real, ¿no? Porque directamente si nosotros tuviéramos esta superficie para maquinar, pues sería un proceso complejo, ya que obviamente la superficie de maquinado pues tendría allí algunos detalles muy pequeños que obviamente serían muy difíciles de replicar pues en la vida real con un CNC, ¿no? Entonces directamente lo que voy a hacer aquí es editar mi Sphere Surface para que tenga elementos de conexión o de extensión específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Voy a darle clic en instalar para que se pueda volver a ver el preview. Estas líneas que aparecen en diagonal y que me generan ese tipo de escalones que no quiero. Podemos ver cómo están los escalones por debajo también, con esto de aquí. Este tipo de escalones que no quiero, ahorita los voy a depurar un poquito, ¿no? Con las extensiones de mi curvatura. Nosotros podemos ver aquí en extensiones cuáles son las aristas que utilizó Creo Parametric para poder generar superficie de manera automática. Y aquí podemos depurarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a utilizar la vista wireframe para que nos sea más sencillo a todos ver lo que estamos haciendo, y voy a ponerme desde la vista superior. Creo que con esta vista se entiende bastante lo que está pasando. Estas son las aristas que Creo utilizó para poder extruir la superficie hacia el exterior de la pieza de trabajo. Obviamente algunas vienen en diagonal y estas son las que nos están causando problemas. Para esto pues es muy sencillo. Genero una selección, en este caso una selección rápida por medio de arrastre, no ocupo hacerlo uno por uno. Y ya que tengo mi selección de las aristas que quiero depurar en este punto, acepto la selección que acabo de hacer. Después selecciono un plano o cara hacia el que quiero que estas líneas se extruyan en esta dirección. En este caso sería este plano. Acepto y veamos cómo todas las líneas ahora apuntan a la dirección que les comenté. Así directamente nosotros podemos ir depurando uno por uno cada set de aristas que nosotros queramos, ¿no? En este caso también nada de esto aunque veamos las líneas ahí un poquito derechas, no nos asegura de que estén completamente perpendiculares o apuntando hacia esa dirección específica. Podrían tener una ligera inclinación y nosotros no la veríamos. Una inclinación, por ejemplo, de 0.5 grados, nosotros no alcanzaríamos a verla, obviamente. Y en este caso, pues aquí con esto ya estamos asegurando que las aristas van a tener una dirección específica como yo lo estoy eligiendo. En este caso, pues, como les comentaba, es hacer lo mismo con todos los sets de vértices que tengamos aquí para poder generar las aristas a futuro. Entonces, como les comentaba, selección por medio de arrastre, selección por medio de un plano, y ahí tenemos las aristas apuntando hacia la dirección correcta, ¿no? Voy a hacer lo mismo con este último set, son 4 sets, uno para cada cara, y así ya nosotros concluiríamos con la selección de esto y la depuración de las aristas en esta superficie de partición. Y listo, si nosotros aceptamos en este punto y damos un preview, vamos a poder ver que las aristas de nuestra superficie ya han sido depuradas, y estas microsuperficies que teníamos que iban a ser complejas para poder hacer un maquinado, pues ya se fueron depuradas, ¿no? Entonces esto es bastante útil a la hora de poder crear nuestra línea de partición de manera correcta, ya que muchas veces nos hemos topado con moldes que están así pues vistos de manera general bien hechos, pero cuando nosotros trabajamos con ya lo que son líneas de partición más específicas, pues no contamos con que, bueno, a la hora de poder maquinar esto va a ser muy complejo. Entonces directamente aquí ya nosotros depuramos esto teniendo a futuro el pensamiento de que esto se va a tener que maquinar. Entonces, directamente pues mi superficie ya está hecha y yo podría terminar aquí ya mi molde, ¿no? En este caso ya podría yo hacer la línea de partición, que se partiera la superficie y hacer los sólidos, 3 sólidos en este caso. Pero aquí quiero meter un poquito más de diseño en el aspecto de que, por ejemplo, si nosotros dejáramos este molde así y este molde de partición a través de esta línea, podríamos tener problemas a la hora de desmoldar y que se dañe nuestro ribete de la pieza.
Entonces para esto lo que se hace es un shoot off, le llaman a esa función, que es un escalón que traslada la línea de partición a un punto inferior más abajo con un ángulo de desmolde mucho más marcado, en el que nos va a permitir liberar de cierta succión al ribete de la pieza y que eso pase en una zona del molde en el que no afecta al modelo como tal. Entonces para esto voy a hacerlo con herramientas de modelado tradicional, con el afán de que podamos nosotros ver cómo tenemos la capacidad de poder complementar el diseño de nuestro molde con obviamente el módulo de diseño de moldes. Pero si quisiéramos agregar funciones más complejas a nuestro modelo, tenemos la capacidad de poder acceder a generar un diseño tradicional con crioparamétrico, ¿no? En este caso, diseño de superficies. Aquí lo que voy a hacer es como les comentaba, es generar una extrusión que nos va a dar una idea bastante clara de lo que vamos a hacer ahorita a futuro. En este caso, esta es la libreta que nosotros vamos a utilizar y vamos a extruirlo de esta manera. En este caso, la extrusión va a ser por medio de una superficie sin remover material, y la función va a tener una profundidad establecida por medio de una superficie. En este caso, para poder agregar el ángulo de desmolde que les comentaba más marcado, vamos a hacerlo con esta herramienta. Podemos ver ahí que el ángulo de desmolde pues está más marcado de lo que está en el molde. El molde tiene alrededor de 2 grados, o la pieza, perdón, tiene 2 grados de draft en sus puntos máximos. Esto tiene 5, entonces esto va a liberar bastante la presión a la hora de desmoldar. Aquí nosotros vamos a, por ejemplo, tener ya esta superficie, y además de esto voy a generar otra superficie en un plano nuevo, en el que va a definirse la altura de la nueva partición. Por eso es que se creó tan grande la parte de abajo del molde. En este caso, pues bueno, podemos hacerlo así de manera directa, poniendo una dimensión, y en este sketch dibujando o proyectando todo lo que es nuestra superficie. En este caso, este sketch se va a rellenar con una superficie. Ya tenemos ahí nuestras superficies de trabajo. Para esto voy a trabajar con mi modelo wireframe para que sea un poquito más claro lo que estoy haciendo con las superficies. Pero el proceso es sencillo, ¿no? Yo selecciono mi superficie y selecciono mi otra superficie, y tenemos la posibilidad de hacer un merge, ¿no? Para poder hacer un recorte de las mismas. ¿Qué ocupo yo de aquí de este merge? Bueno, obviamente ocupo la parte interior de nuestra geometría, de nuestra superficie, y además ocupo la parte inferior para que quede algo como esto: una pequeña montaña, un pequeño monte en el que ya tenemos nosotros nuestro shoot-off, ¿no? En este caso sí voy a aceptarlo en este punto, y ahora voy a generar la línea de partición nueva por medio de la selección de las superficies que acabo de crear y la selección de los elementos correctos, ¿no? Aquí podemos verlo. Si nosotros aceptamos en este punto, ya tenemos nuestro escalón y nuestra línea de partición en la parte de abajo. Así nosotros trasladamos nuestra línea de partición de aquí a acá con esta función que en este mundo de las moldes le conoce como shoot-off. Ahora, además de esto, nosotros tenemos la capacidad de poder, por ejemplo, generar un redondeo para nuestras superficies que acabamos de crear, y que nos dé la capacidad de poder pues tener esto un poquito más depurado, ¿no? Yo voy a ponerle otra dimensión de redondeo para que esté un poquito más delgado, y obviamente esto nos va a liberar todavía más de esta presión a la hora de desmoldar, ¿no? Una vez teniendo esto, pues bueno, ya tendríamos nuestra superficie prácticamente terminada. Si nosotros probablemente ponemos esto en sombreado, vamos a ver por aquí, y aquí podemos ver ya cuál sería la forma de nuestro molde. ¿Cuál es el proceso específico acá? Solamente regresar a moldes y generar un cutout de referencia. Este cutout de referencia genera las superficies necesarias para poder trabajar a futuro con un modelo sólido, y nos da la posibilidad de, pues bueno, ya poder darnos una idea de cuál sería la forma de nuestro molde final, todavía sin ser un sólido, pero ya teniendo las superficies necesarias para poder hacer un corte de las mismas y solidificarlo todo en un mismo elemento. Aquí podemos verlo ya más o menos como tendríamos la parte A, la parte B y obviamente el inserto. Para esto nosotros vamos a crear ahora sí pues un split de volúmenes, lo que nos permite
hacer nuestros modelos sólidos. Hay que tener en cuenta que ahorita el software no detecta esto como piezas múltiples, lo detecta todo como un volumen gigante. Entonces para esto voy a utilizar las superficies que acabo de crear para poder hacer la partición del molde. Primero pues obviamente seleccionaremos la pieza principal y después elegiremos una superficie para hacer el corte. En este caso voy a elegir primero, antes de la línea de partición, el slider para que esto genere una pieza grande de dos elementos, el molde general y el slider, ¿no? Ahorita vamos a poderlo ver, está procesando allí la información que le estoy dando. Tengamos en cuenta que todo esto está siendo automático, él está trabajando por detrás, generando la superficie, solidificando y todo por mí. Los volúmenes que genero a través de esto, obviamente es un volumen principal grande, como comentaba, y un volumen más pequeño, que es el slider, ¿no? Podemos verlo aquí, volumen 1, es el volumen general o completo, que es la pieza grande, y el volumen 2, que sería nuestro slider, ¿no? Ahí podemos ver que es la pieza grande con el hueco para el slider, y el segundo es el slider. Entonces aquí le voy a poner slider, ¿no? Para poder identificar ese volumen a futuro, y el volumen 1 pues lo voy a dejar así, con el nombre por default. Ya tengo mi primer sólido, ¿no? Que es el slider, y un volumen gigante con un hueco que todavía no está particionado por nada. Entonces para eso voy a generar un segundo volume split, en donde mi geometría ya va a detectar que tenemos esos sólidos creados. Aquí podemos verlo, podría generar yo un split de esto, que en este caso no es el caso, y un split del volumen 1. Selecciono el volumen 1 y ahora sí selecciono la superficie con la que quiero particionar. Esto obviamente, como les comentaba, también tarda un poquito porque está haciendo el trabajo por nosotros, está haciendo el solidify, está haciendo el put out por nosotros, todo de manera automatizada, con el afán de que ya nada más tengamos nosotros la tarea de poder detectar cuál es el elemento que estamos creando. El proceso es bastante sencillo y la verdad es que no es un proceso lento. Nosotros podemos saberlo en cuánto tardaríamos en hacerlo de manera manual, pues obviamente hay el incremento de la productividad se hace bastante, ¿no? Aquí los volúmenes que se crearon van a ser una serie de volúmenes que nosotros vamos a tener que identificar como cavidad y core o núcleo o corazón. En este caso el volumen 2, que es la parte superior, vamos a verlo aquí, selecciono y ahorita está detectando cuál es el volumen número 2. Lo vamos a poder en este caso especificar como núcleo, ¿no? Y el volumen 3 lo voy a identificar como cavidad, ¿no? Ahí podemos ver la forma del núcleo y podemos ver ahorita cuál es la forma de la cavidad. Podemos ver la cavidad, ¿no? Cómo quedaría ya después de este proceso. Entonces una vez hecho esto, yo acepto mi proceso de generación del sólido como tal, y en ese punto pues ya tenemos un modelo sólido. Ya directamente podríamos generar una pequeña animación o una apertura de molde para ver cuál sería la forma en que nuestro molde queda. Pero aquí en este punto mucha gente se confunde porque pues no ve el modelo como tal, lo sigue viendo en superficie. Esto es porque nuestra superficie que tenemos aquí como el cutout sigue estando presente. Entonces si lo apagamos, obviamente ya con eso nosotros ya no lo vamos a ver. También por ejemplo nuestra superficie de corte la podemos apagar. También podemos apagar pues múltiples opciones que ahorita vamos a ver, ¿no? En este caso después de esto nuestros componentes que acabamos de crear vamos a ingresarlos a nuestro árbol de trabajo para que ya sean componentes sólidos al 100%, ¿no? ¿Qué voy a agregar? Obviamente el volumen 1 no lo voy a agregar porque es el volumen gigante que se creó. Voy a agregar nada más 3 piezas que son necesarias para mi molde, que es cavidad, núcleo y el slider que acabo de hacer. Con esto nosotros ya vamos a poder tener aquí los sólidos para poder generar una apertura de molde, un mold opening, para que veamos cómo funciona. Ahora sí, ya con esto pues obviamente podríamos ocultar, como les comentaba, todos estos volúmenes que tenemos aquí. Por el momento vamos a dejarlo así y ahorita más adelante los ocultamos. En este caso vamos a utilizar la opción de mold opening. El proceso está bastante interesante. De hecho aquí voy a regresar para ocultar
la superficie del molde. Aquí es un quilt, voy a ocultar, ahí podemos ver ya el modelo sólido como tal. Estaba traslapada la superficie, pero no pasa nada, era cuestión de ocultarla para que se vea un poquito más claro lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso yo defino un paso que va a ser un movimiento de qué pieza, de esta pieza del slider. ¿En qué dirección? En esta dirección. En este caso voy a ponerle un valor de traslación de menos 150 para que vaya al lado contrario del molde. Voy a definir un nuevo movimiento para esta pieza de aquí. ¿En qué dirección? En la dirección de esta arista. Va a poner un valor, obviamente aquí 150, porque va en dirección positiva. Y defino un nuevo movimiento para esta pieza de abajo contra la misma arista, y en este caso el valor sería menos 105. Si nosotros aceptamos en este punto, vamos a poder ver esto. Aquí yo voy a ocultar, por ejemplo, mi pieza de trabajo para que ya no esté estorbando. Aquí podemos ver nuestros sólidos ahora sí de manera concreta. Ya vemos nuestra cavidad para nuestro núcleo, que podemos ver ya con todas las funciones necesarias para poder generar una inyección para el molde. Vamos a ver, podemos ver nuestro slider, aquí está. Podemos ver la pieza resultante, que es con la que nosotros estuvimos trabajando este molde, y obviamente pues la cavidad con el hueco para el slider, y pues obviamente el grabado que tenemos ahí arriba para las letras de Polaris. Entonces esto sería en cuestión de diseño del molde, ¿no? Tenemos la capacidad de poder diseñar el molde de esta manera muy sencilla. Y si nos podemos saber, el tiempo que nos tardamos en hacer este molde es prácticamente nada. A lo mejor nos tardamos un poquito más por la explicación que el paso a paso, pero el diseñar este molde de esta manera fue súper sencillo, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es crear o trabajar con mi herramienta de Expert Mold Base Extension, nuestra extensión para poder generar nuestro montaje del portamoldes y demás opciones, ¿no? Entonces en este caso, esto es una aplicación auxiliar, ¿no? Hay una disculpa por esto que están viendo. Obviamente esto ustedes no lo tienen que hacer, yo porque estoy cargando la aplicación. Y listo, ¿no? Ya tenemos esto, y aquí está nuestra aplicación ya cargada. Expert Mold Base Extension, ¿no? Nosotros podemos crear un nuevo modelo en el que obviamente tendremos múltiples piezas para trabajar en él, ¿no? Este es el nuevo proyecto que estamos trabajando, en el que nosotros vamos a ensamblar nuestro modelo. ¿Qué modelo? El modelo que nosotros acabamos de generar ahorita. Aquí nosotros lo tenemos en este apartado, y este está nuestro modelo. Es el modelo del molde que veíamos ahorita, ¿no? El proceso de ensamble en este apartado de Expert Mold Base Extension es muy simple. Extraer nuestro modelo y ensamblarlo con las opciones de restricciones clásicas que tenemos en CryoParametric. El proceso es bastante simple. En este caso voy a utilizar aquí mis restricciones clásicas automáticas para poder generar un ensamble tradicional por medio de restricciones. Aquí como podemos verlo, aquí voy a generar aquí otra restricción. En este caso va a ser una distancia y le vamos a dar aquí un valor 120, y ya nada más nos queda obviamente la línea de partición, que en este caso es cuestión de generar una nueva restricción, y en la línea de partición va en el eje central. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestro modelo montado. Voy a apagar aquí los planos para que no estén ahí molestándonos. Ahí, por ejemplo, ahí tuve un error, lo monté al revés. No pasa nada, podemos volverlo a montar. El punto de esto es tener nosotros pues la posibilidad de que veamos, ¿no?, cómo es bien sencillo trabajar con nuestro molde. En este caso, como les comentaba, el objetivo aquí es ahora generar nuestro molde, y esta herramienta que estamos utilizando ahorita, que es Expert Mold Base Extension, nos permite también poder generar una matriz, ¿no?, que ahorita vamos a ver una matriz para poder hacer el llenado o un portamoldes para varios moldes. Ahorita vamos a hacerlo, de hecho, justamente con este para dos moldes en un mismo portamolde. Aquí tenemos ya ahora sí ya montado de manera correcta. Ya podemos ver el slider hacia la parte
frontal. Y bueno, el proceso que les comentaba es el siguiente. Dentro del Expert Mold Base Extension tenemos la posibilidad de aplicar un layout de nuestra cavidad para poder generar una matriz. Aquí podemos ver el icono. En este caso va a ser una matriz por medio de un rectángulo. El proceso que voy a cargar, pues bueno, voy a cargar el mismo elemento con dos elementos con un tamaño de patrón de 200 unidades. Aquí obviamente esto lo cargo acá. Aquí voy a especificar que el segundo elemento que voy a cargar es el mismo molde. Podrían ser moldes diferentes. Esto no es muy común, pero se puede hacer. Y en este caso probablemente voy a darle aquí una rotación de 180 grados. Y puedo previsualizar cómo quedaría mi cavidad o mis moldes, perdón, para este portamoldes. Y en este caso, pues, lo que está haciendo él es copiando o reensamblando de nuevo nuestro molde en el punto en el que le acabamos de especificar. Ahí está. Entonces ya está, tenemos nuestro molde ensamblado ya 2 veces, ubicado de manera correcta. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo, ¿no? Podríamos haberlo ensamblado con la herramienta Assemble, que ahorita lo vimos, pero en este caso fue mucho más sencillo con el Cavity Layout. Como les comentaba, el objetivo es mayor dinamismo a la hora de crear nuestro molde, ¿no? Ahí bueno, lo podemos ver de manera muy sencilla. Ahora vamos a empezar con el ensamble del portamoldes y todos estos elementos que vamos a crear más adelante. Aquí tenemos nuestro botón que se llama Assembly Definition, donde nosotros podemos tener acceso a la librería, ¿no? En este caso va a ser LKM, el molde o el portamolde que vamos a utilizar. El proceso, como les comentaba, es cuestión de elegir un tamaño de portamolde y nosotros podríamos ver ya en este caso qué tipo de portamoldes tenemos. Hay múltiples estilos de portamoldes de 2, 3 piezas, 6 piezas, 5 piezas, ¿no? En este caso va a ser este portamolde tipo CI, que es el portamolde con 2 piezas centrales de centradores. Y bueno, en este caso voy a hacerlo pasar a mi tabla para que se ensamblen los componentes. Aquí podemos ver cómo se ensamblan los componentes por mí de manera automática, basándonos en el centro de la geometría que acabamos de crear nosotros en este punto. Ahí podemos ver cómo se están ensamblando los componentes de manera automática. Y obviamente pues el portamoldes viene con un tamaño de placas específico a un estándar, ¿no? Que nosotros podemos modificar. Aquí podemos verlo, ya terminó de cargar todas las piezas. Y el proceso siguiente, por ejemplo, en este caso lo voy a poner aquí de manera frontal para que podamos verlo. Podemos ver que las placas centradoras no coinciden, obviamente, ¿no? Por eso nosotros tenemos aquí también este layout en el que podemos elegir qué placa queremos modificar y darle un valor en base a los estándares que nosotros ya tengamos, ¿no? Que tengamos ya con este proveedor. Por ejemplo, aquí le voy a dar 130, acepto, y podemos ver cómo se modifica el grosor de la placa centradora superior. Voy a hacer lo mismo con la placa inferior. En este caso aquí tengo la posibilidad de modificar el thickness, acepto, y ahí podemos ver cómo de manera automática pues ya se modifica esto. De hecho me queda un poquito corto, voy a hacerlo más largo. En este momento, como les comentaba, podemos venir y modificar este proceso y ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestra placa inferior ya del grosor correcto. De hecho, si se les hace muy delgada la capa que queda entre el hueco para el portamoldes o para el centrador, se puede hacer todavía más grande. Podríamos modificar aquí, venir de nuevo y modificar y elegir la siguiente dimensión, que sería 140 unidades, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya tiene un poquito más de lógica ahora sí este modelo. Una vez hecho esto, pues ya podríamos cerrar nuestra herramienta de definición de componentes y podríamos empezar con el ensamble de componentes más específicos, por ejemplo como los botadores, ¿no? Muchos de estas funciones como botadores y demás pues son elementos que directamente tenemos que modificar o seleccionar en base a nuestra geometría. Aquí podemos verlo, por ejemplo puedo abrir mi geometría que es con la que trabajamos anteriormente. Puedo ver que por debajo tiene ciertas protuberancias que están modeladas con el afán de ser los puntos de apoyo para los botadores. En este caso, lo que voy a hacer aquí es por medio de un dibujo, de un sketch, voy a especificar algunos puntos con el afán de que estos puntos sean mi referencia para montar los botadores más adelante.
este caso, estos botadores no lo voy a hacer todos, porque obviamente tardaría bastante en hacer todos, entonces, o bueno, no me tardaría bastante, pero pues para hacerlo un poquito más dinámico, voy a hacer nada más los más importantes. Por ejemplo, voy a hacer este de aquí, y con la herramienta de selección automática de esta versión de Creo, muy fácil hago los puntos necesarios. Por ejemplo, estoy haciendo nada más los que son más clave. Podremos hacer todos, de hecho la mayoría de las veces no se hacen todos, se hacen nada más los que son clave para poder garantizar el desmolde de la pieza. Si es que necesitáramos todos, podemos hacerlo sin ningún problema. El objetivo de acá es hacerlo un poquito más dinámico para poder ver a detalle cómo funciona la herramienta de ¿cómo se llaman? De los botadores, no, perdón. Ese me fue el nombre del botador. Entonces, en este caso, estos son los elementos que utilizaríamos para los botadores, ¿no? Si yo acepto en este punto y regreso a mi molde y haciendo los puntos, voy a poder ver los puntos que creé en este paso, ¿no? Y haciendo los puntos, y aquí están los puntos para los botadores que acabo de crear. Mis botadores, ¿dónde se generan? En el Expert Mold Base Extension, pero de componentes, ¿no? Aquí tenemos nuestros pines eyectores, en los que nosotros podemos elegir un tipo de pin eyector, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir casco, DMS, cualquier tipo de proveedor que nosotros nos guste. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, este de Haswell Z40 con un diámetro de 2 unidades o 2 milímetros. Y en este caso el proceso pues es muy sencillo. Simplemente elijo un punto de ese patrón de puntos que acabo de crear y de manera automática nuestros botadores se van a ensamblar. Podemos ver las funciones que se están creando de manera automática. La forma en la que los botadores eligen o se genera su longitud es por medio de los puntos. Hasta donde tengamos los puntos, hasta ahí se va a generar nuestro botador. Entonces ya que hicimos los puntos en una función correcta, pues nuestros botadores van a quedar hasta este punto específico. Aquí podemos ver que se está regenerando el modelo, ya nos muestra ahí que está listo. Y ahí tenemos los botadores desde la placa de movimiento de los botadores hasta el punto específico en el que yo los puse. Obviamente estos huequitos se generan aquí arriba porque no son huecos, sino que es la manera visual en la que Creo te hace saber que ahí hay unos botadores ya creados, ¿no? Directamente los botadores no llegan hasta acá. Entonces vamos a hacer lo mismo de pines eyectores o botadores para el siguiente proceso o para el siguiente lado. Prácticamente es automático, más es cuestión de tener que elegir una referencia y ya está. Con esto aceptamos y de nuevo se regenera todo de manera automática. Se ensamblan los botadores, se posicionan hasta el punto específico, se generan los barrenos específicos para cada botador y ya con eso tendríamos nuestros botadores de los dos lados. Se fijan, de manera muy sencilla, aquí podemos ver ya los botadores generaron los pines eyectores o botadores para poder desmoldar mi pieza. Ahora el proceso siguiente que me interesa bastante que se vea es, por ejemplo, qué tan sencillo es ensamblar un slider, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, de en cualquier momento generar un sistema coordenado. Aquí en este caso yo ocupo que Z esté hacia la cara superior, entonces ahorita lo modificamos. Y aquí el proceso, bueno, el que estoy utilizando es prácticamente el tener ahí un sistema coordenado. Una disculpa si me equivoqué, en el sistema coordenado le di a aceptar sin querer, pero vamos a editarlo. Entonces en este caso el sistema coordenado que estamos haciendo, como les comentaba, es con el afán de poder ensamblar un slider. En este caso, bueno, vamos a ensamblar un slider para que vean la forma en que se hace. El slider, como les comentaba, pues es la herramienta que nos permite hacer que nuestra pieza de inserto lateral salga y entre cuando nuestro modelo se desmolde. Aquí la orientación fue lo que me faltó. La superficie superior está definiendo Z.
Y en este caso, bueno, vamos a poner que esta sería Z, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos nuestro sistema coordenado creado. Les digo, esto es con el afán de que veamos así de manera sencilla cómo se genera nuestro sistema coordenado para un slider. Y en este caso, pues el slider lo tenemos dentro del apartado de sliders aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la opción de slider, la tenemos aquí. Aquí yo puedo elegir, obviamente, qué tipo de slider ocupo, dimensiones del slider y demás elementos. Por ejemplo, aquí voy a elegir este. Voy a elegir un sistema coordenado. Y puedo elegir un sistema coordenado que ya anteriormente definí. Y generar el ensamble de mi slider en ese punto específico, ¿no? Para poder desensamblar mi geometría que tenemos aquí para nuestro deslizador, ¿no? Del inserto. Ahora, si hablamos, por ejemplo, también de líneas de enfriamiento, pues el proceso también es bastante sencillo. Las líneas de enfriamiento se controlan por medio de un sketch, que, pues, como les comentaba, nosotros en cualquier momento podríamos generar un plano en el que nosotros quisiéramos definir que nuestras líneas de enfriamiento van a estar hasta esta altura, y aquí nosotros dibujaríamos nuestras líneas de enfriamiento. Nuestras líneas de enfriamiento nos van a permitir, como me lo dice, enfriar de manera correcta el molde que estemos trabajando, ¿no? En este caso podemos ver a través del molde y en qué punto queremos hacer las líneas. Por ejemplo, yo en este caso voy a basarme más o menos aquí. Obviamente la línea de enfriamiento tiene que salir por fuera del molde para poder tener un barreno que vaya lado a lado. Esta, ¿no? Este será, por ejemplo, el primer circuito de mi línea de enfriamiento. Obviamente, para hacerlo un poquito más dinámico, voy a hacer un espejo, porque pues, prácticamente es lo mismo este modelo de los dos lados. Tiene un espejo. Ahí tenemos ya nuestro sketch, ¿no? Una vez terminado esto, pues bueno, tenemos la posibilidad de poder elegir los elementos de enfriamiento. Aquí en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar Hasco. Yo voy a utilizar algunos nipples, pero en este caso va a ser primero un plug, ¿no? Un tapón. ¿Para qué? Para las líneas laterales. Estas líneas laterales aquí a lo mejor no se ven muy claras, pero por ejemplo si ponemos nuestro molde, nuestro tipo de visualización aquí en el Expert Mold Base Extension de ensamble, podemos hacerlo de manera sencilla. Aquí ya se alcanza a notar mejor nuestro sketch que acabamos de crear ahorita, ¿no? Aquí está. Entonces este tapón nos va a permitir obviamente a la hora de generar estos barrenos, que tengamos un barreno que vaya de este lado para poder generar el circuito, pero tengo un tapón, tengo una tapa, porque no va a tener ningún uso de este lado más que ser un retorno. Entonces, en este caso voy a utilizar aquí mi curvatura y luego en qué cara quiero que termine mi extensión y la voy a aceptar, ¿no? En este caso vemos ahí que se genera la línea y se genera el tapón que nosotros especificamos, ¿no? En este caso obviamente se generaría por medio de un barreno con una broca larga, y obviamente aquí se pondría un tapón y el accesorio se pone de manera automática. Para los demás puntos, por ejemplo, que veíamos acá, para las otras líneas que tenemos aquí, esta va a ser una línea de entrada. Entonces en este caso sí vamos a utilizar aquí Hasco, vamos a utilizar este nipple de conexión, y en este caso esta va a ser la línea de entrada, ¿no? Entonces para esto selecciono que sea línea de entrada, selecciono la curvatura, selecciono con qué superficie quiero que tenga o en la que se defina nuestro ensamble, y ahí tenemos ya nuestra línea de entrada con el nipple. Aquí le voy a aceptar, y lo mismo voy a hacer con el lado contrario. Voy a elegir igual Hasco para que tengan el mismo estándar, pero en este caso voy a utilizar como salida, ¿no? Salida del circuito de enfriamiento, y igual selecciono con qué superficie queremos que haga contacto el nipple y ya está, ¿no? Ahí tenemos nuestro circuito de enfriamiento en uno de los lados, ya con
tapón y sus nipples de entrada y sus nipples de salida, y podemos verlos, se ensamblan de manera automática. Entonces en este caso nosotros ya podríamos también contar con un circuito de enfriamiento también creado de una manera muy sencilla gracias a este módulo. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, con la creación de el spur bushing y el anillo de locación y demás elementos, podríamos, por ejemplo, crear un nuevo eje en este punto específicamente, en el que directamente nosotros podríamos utilizar para ensamblar este tipo de componentes. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la opción de spur bushing, en el que nosotros podemos elegir un tipo o un proveedor de spur bushing. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir Hasco, que es el que hemos estado utilizando para poder utilizar o poder crear este molde con portamoldes. Aquí elegiría un diámetro, porque tenemos en este caso dos variantes de diámetro en este tipo de spur bushing. Y el proceso de posicionamiento es muy sencillo. Selecciono un eje en el que quiero que se posicione, selecciono una superficie en la que quiero que se monte, y de esta manera pues ya tenemos ahí nuestro bushing creado, ¿no? Ahí podemos ver el bushing que se creó para nuestro molde. Ahora, de igual manera, con lo que es nuestro anillo de locación, ¿no? Obviamente aquí, para que haya compatibilidad, tendríamos que elegir Hasco. De igual manera, el diámetro pues ya estuvo especificado acá. Vamos a utilizar en este caso diámetro de 60, porque tenemos aquí de 18, el centro es 18, y el proceso es prácticamente lo mismo, ¿no? Es elegir nuestro eje de locación. Vamos aquí para estar bien seguro que estoy diciendo el correcto, y la superficie con la que quiero que tenga contacto mi anillo de locación. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos puesto nuestro anillo de locación, nuestro spur bushing, nuestra línea de enfriamiento, nuestros botadores, y pues bueno, el objetivo de acá obviamente también es que nosotros veamos que tenemos la posibilidad de poder poner todo tipo de elementos estándar de manera automática o de manera con posición muy sencilla, teniendo al alcance pues esta librería estándar de elementos, ¿no? Entonces en este caso este es el proceso final. Este es como queda nuestro molde, y pues bueno, esto sería todo en cuestión de la presentación técnica. Voy a volver aquí a mi presentación, a mis slides, para que tengan nuestra información aquí a la mano, para que nos contacten y sepan un poquito más de lo que hacemos nosotros. Si les interesa el módulo de moldes, vamos a pasar un poquito también a una sesión de preguntas y respuestas, y pues bueno, vamos a dar un momento a ver si preguntan algo, y ahorita continuamos. Pueden hacer sus preguntas en el chat está moderado, entonces las preguntas que ustedes hagan no salen de manera pública. Pueden preguntar y yo directamente les respondo aquí en el chat o por el medio del micrófono.